¿Por qué tenemos que volver a leer Mateo 24 si ya nosotros sabemos las señales? ¿Cuál es el problema con Mateo 24? Es que hay hermanos en la iglesia, y ustedes van a escuchar por ahí algunos. La Biblia dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:1. Y hay algunos así en la iglesia. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Pero ellos dicen, no, pero es que ya sé, cuando yo vea las señales que se van cumpliendo, entonces cuando ya estén en la fase final, en las últimas señales, ahí vengo, me arrodillo, me golpeo el pecho y me arrepiento. Bueno, si usted conoce a alguien que está pensando así, debiera leer Mateo 24 de nuevo. Porque cuando usted vea las señales finales, ya no va a haber forma de que usted se arrepienta. No va a haber forma de que usted vuelva atrás. Ya está encarrilado, ya está en camino, no hay forma de volver atrás. Por eso es que nosotros necesitamos entender esas señales. Ahora, ¿dónde están estas señales? Mateo 24 habla de Jesús saliendo del templo. Salía del templo. Quiere decir que Jesús estaba en Jerusalén, y en Jerusalén el templo estaba ubicado en la parte este de la ciudad. La parte este de la ciudad daba al frente de lo que es el Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos está el jardín de Getsemaní. Para que tengan una idea, si ponemos a Jerusalén en el monte de Sión, en esta parte este está el templo, y entonces hay un pequeño valle que se llama el Valle de Cedrón. Se baja, un riachuelo por ahí, y luego sube el Monte de los Olivos. Y en la primera parte de ese Monte de los Olivos, ahí está el huerto de Getsemaní. Jesús caminaba siempre del templo hacia el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, porque ese era el camino que, subiendo al monte y bajando para el otro lado, se encontraba Betania, que es el pueblo donde vivía María, Marta y Lázaro, que eran amigos de Jesús. Así que era un camino muy conocido para él. Y aquí, en el capítulo 24, verso 1, se nos dice que Jesús salía del templo. Y se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, qué hermosos edificios, lo máximo. Le dieron un tour. Señor, la verdad que nuestro edificio es lo máximo. ¿Qué le dijo Jesús? Verso 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo. Esa expresión de cierto os digo es que sí o sí va a suceder. Hay que ponerle ojo a eso que viene. Siempre cuando el Señor dice de cierto os digo, es que algo importante se va a decir. Es como ponerlo en negritas con un marcador resaltado o entre comillas, como quieran, pero es algo que debe ponérsele atención. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto os digo, ¿qué cosa? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, que mientras que por un lado los discípulos estaban ah, orgullosos de su templo, admirando la belleza del templo, Jesús sabía qué es lo que iba a pasar con ese templo. Y entonces le dice que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo sería destruido. ¿Y eso dónde sucedió? Según el verso 1, cuando Jesús estaba saliendo del templo de Jerusalén y estaba yendo pues al monte de los Olivos. Así que encontramos a Jesús saliendo del templo. En el verso 3, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Dónde están sus discípulos? Ya llegaron al monte de los Olivos. Están sentados, porque dice ahí, estando él sentado en el monte de los Olivos. O sea que del verso 1 al verso 3 es como, ¿no? En el verso 1 están saliendo y en el verso 3 ya está sentado.
¿Cuánto pasó desde que salieron hasta que se sentaron? No sabemos. Pero mínimo, menos de una hora, no. 40 minutos más o menos, posiblemente. Pasó un buen tiempo. Y los discípulos tuvieron tiempo suficiente para preguntarse, ¿qué habrá querido decir el Señor con que no quedará piedra sobre piedra? Y entonces vinieron a él y le preguntaron. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y le hacen una pregunta, pero estos son hermanos, son bien al estilo latinoamericano, ¿no? Una preguntita, nada más una, pero en realidad no era una, eran tres. Tres preguntas en una. ¿Y cuáles eran las tres preguntas? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Qué le había dicho Jesús antes? No va a quedar piedra sobre piedra. Entonces lo que ellos querían saber es, ¿cuándo serán estas cosas? Lo primero, la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? La señal de tu venida. Y luego habla, y del fin del siglo. Es decir, la señal del fin del siglo. La señal de los postreros días. La señal que estamos viviendo en tiempo final. ¿Qué señal? Entonces son tres preguntas. ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal de tu venida? Y la señal que estamos viviendo, el fin del siglo. Días postreros. ¿Qué hizo Jesús? Todo lo que resta del capítulo 24 es la respuesta de Jesús a esas tres preguntas. Lo que él hace es responder esas tres preguntas, pero no las responde en el mismo orden. Cambia el orden. La hermana Juárez comentando eso dice que el Señor a propósito cambió el orden de la respuesta a las preguntas para no causar desánimo en sus discípulos. En otras palabras, los dejó a ellos que ellos disciernan las respuestas que él estaba dando. Y fíjense ustedes que hasta el día de hoy nosotros seguimos luchando con esas preguntas, porque me dirán ustedes cuánto hemos discernido de estas preguntas. Entonces vamos a tratar de encontrar la respuesta a estas preguntas, ¿les parece? Si usted está tomando nota, le digo, puede anotar si quiere, el orden en que aparece. Del verso 4 al verso 14, Jesús contesta la tercera pregunta. Empieza por lo posterior, la tercera pregunta. Del verso 4 al 14 contesta la tercera pregunta. ¿Qué señal hay de que estamos en los días del fin del siglo? De los postreros días. ¿Qué señal hay? Y luego, del verso 15 al verso 20, pasa a contestar la primera pregunta. ¿Cuál era la primera? ¿Cuándo sería la destrucción de Jerusalén? Y deja para el último, a propósito lo hace, deja para el último, del verso 21 al 31, deja para el último la segunda pregunta, que es la señal de tu venida. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros hablamos de las señales de la venida de Cristo y hablamos de las señales del fin del siglo. Pero aquí las dos son dos cosas distintas. Las señales del fin del siglo es una cosa y la señal de la venida de Cristo es otra. Y Jesús dejó la señal de su venida para contestarla al último. ¿Por qué? Porque después, en el verso 32 en adelante, lo que él va a hacer es ilustrar su venida. Porque entonces va a decir, mire, mi venida va a ser como en los días de Noé. Mi venida va a ser como el siervo bueno y el siervo malo que no esperaban, pensaban que me iba a demorar y lo cogí, ¿cómo se dice? De sorpresa.
Y habla de las 10 vírgenes que también se durmieron todas. Los cogí infraganti durmiendo. Y todas las parábolas del capítulo 25, todas tienen que ver con la segunda venida, con Él, con la señal de su venida. Por eso es que la tercera respuesta es la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y entonces Él ilustra todo lo demás. Entonces recién ahí vemos que tiene sentido. Esto que estoy haciendo es una lectura estructural de la Biblia. Cuando enseño cómo leer la Biblia, cómo predicar de la Biblia, esta es una de las cosas que les digo. Necesitamos ver cómo el capítulo, la sección, el libro en sí, cómo está estructurado. Entonces miramos la estructura. Y aquí hay 3 preguntas. Por lo tanto, deben haber 3 respuestas. Y eso es lo que encontramos aquí, 3 respuestas. Y después que Jesús responde las 3 preguntas, ilustra su venida. Y esas son las parábolas del capítulo 24 final y todo el capítulo 25. Pero ahora nosotros vamos a quedarnos con las 3 preguntas esta noche. Nada más, ahí nos vamos a quedar. Y vamos a contestar la primera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿O qué señal habrá de que estamos viviendo los postreros días? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que ¿cuándo empezaron los postreros días? Porque nosotros siempre hablamos que en los postreros días los niños predicarán, las mujeres, los jóvenes verán visiones, profetizarán y todo lo demás. Como que estamos esperando que eso se haga al futuro, los postreros días. La pregunta es, ¿acaso no estamos viviendo en los postreros días? ¿Sí o no? Bueno, para ello nosotros necesitamos entender lo que Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 mencionamos en algún momento. Nos indican, Hebreos 1, 1 y 2, dice el apóstol Pablo que Dios nos ha hablado en el tiempo pasado a nuestros padres por medio de los profetas, de muchas formas, de muchas maneras, pero ahora, el verso 2 es importante, porque dice, ahora, en los días postreros, nos ha hablado por medio de quién? Por medio del Hijo a quien ha constituido heredero. Es decir, cuando Jesús nació, cuando Jesús se encarnó, empezaron los postreros días. Los postreros días no es un evento futuro. No, ya estamos viviendo en él. Y estamos viviendo en él hace 2000 años. Vivimos los postreros días. Pero si todavía le queda alguna duda, vamos a leer un texto más. Tal vez Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro habla sobre el Pentecostés, porque decían los que hablaban en lengua, los judíos, se burlaban de ellos diciendo que estaban borrachos, ¿no? ¿Y qué le dijo Pedro en el verso 15 y 16? Hechos 2, 15 y 16. Pedro habló a los de Jerusalén diciendo, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana, muy temprano para estar borracho. Y el verso 16, ¿qué dice entonces Pedro? Mas esto, ¿a qué se refiere con esto? El don de lenguas, el derramamiento del Espíritu Santo. Esto, ese derramamiento del Pentecostés, del Espíritu Santo, es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, etc. Es decir, Pedro está aplicando la profecía de Joel 2:28 al Pentecostés. Este evento que ustedes ven es el cumplimiento de lo que Joel dijo. Esto es lo que dijo Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu.
Los discípulos en el Pentecostés ya estaban viviendo los postreros días, porque se cumplió la profecía de Joel. Ahora, claro que Joel tiene un doble cumplimiento. Así como fue derramado el Espíritu Santo en la iglesia cristiana primitiva, también será derramado en la iglesia del último momento cuando Cristo venga, la iglesia del fin. Así que, así como hubo lluvia temprana y lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés es la lluvia temprana. Y lo que vendrá dentro de poco es la lluvia tardía. Así que, ¿cuándo sucedería el derramamiento del Espíritu Santo según Pedro? En los postreros días. Citando a Joel, en los postreros días. Y Pedro dijo, esto es lo dicho por Joel. Estamos viviendo los postreros días. Así que para Pedro, ya los postreros días habían empezado. Y para nosotros, también. Por lo tanto, cuando hablamos de las señales del fin del siglo, son señales que deben mantenernos siempre despiertos de que estamos viviendo los postreros días. Ahora digan, según Mateo 24, 4 en adelante, ¿cuáles son esas señales que hay? Primero, verso 5, vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oiréis rumores de guerra, falsos cristos. Ya en los días de Juan, la iglesia cristiana, habían falsos cristos. Y Jesús advirtió que cuando Él venga, también habrían falsos cristos. Así que falsos cristos han habido desde el tiempo de Jesús y va a haber hasta ahora. Y cuando el Señor venga, también habrá falsos cristos. Así que van a ver. La única manera de descubrir al verdadero del falso es con la palabra de Dios. Yo no sé qué van a hacer los hermanos, aquellos que dependen de un profeta para que les diga qué dice la Biblia. Porque uno tiene que discernir la Biblia gracias al auxilio del Espíritu Santo. No porque otra persona me lo diga. El Espíritu de Dios que inspiró la Biblia, reveló las Escrituras a los profetas y apóstoles, es el mismo Espíritu que hoy día nos ayuda a discernir. Y si la iglesia de Éfeso pudo demostrar quiénes eran apóstoles y quiénes no, y los halló mentirosos, es porque ellos discernieron en la palabra de Dios. Y de la misma manera, hoy nosotros podemos hacer. Pero hay un grupo de hermanitos que andan por aquí y dicen que nadie puede interpretar la Biblia porque eso sería interpretación privada. Le han hecho creer que necesitamos a alguien que nos enseñe siempre a discernir la Biblia. Y como decíamos anoche, si eso es así, entonces ¿para qué está el Espíritu Santo? ¿Acaso la labor del Espíritu Santo no es guiarnos a toda verdad? ¿Enseñarnos toda verdad? Pues sí. Habrán falsos cristos. Guerras, rumores de guerra, pues díganme cuándo no ha habido guerra. Ahorita mismo estamos en una guerra ahí entre Ucrania y Rusia. Y eso pronto acabará y empezará otra. Todo el tiempo hay guerra. Entonces uno se pregunta, pero si todo el tiempo hay guerra y el Señor no ha venido, es que las guerras no es la señal de la venida del Señor, es la señal de que estamos viviendo en los fin del siglo, los postreros días. Eso es todo. Lo mismo pasa cuando el verso 7 dice habrá pestes, hambres, terremotos. Pestes han habido todo el tiempo. Hambre ha habido todo el tiempo. Terremotos, bueno, ¿para qué les cuento? Y entonces, solamente nos recuerdan que estamos viviendo los postreros tiempos. Nada más. Y entonces, hablan del verso 9, habla de tribulaciones. Os entregarán a tribulaciones, os matarán, seréis aborrecidos. Eso se ha dado. La iglesia cristiana primitiva, Esteban, fue apedreado en el año 34.
Los discípulos fueron perseguidos. El mismo Saulo de Tarso iba detrás de ellos a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Luego que los judíos persiguieron a los cristianos, le siguieron los romanos. Hacia el año 62, 63, Nerón le echó la culpa a los cristianos que habían incendiado Roma y empezó una persecución contra los cristianos. Y de ahí en adelante, desde Nerón hasta el año 310, comienzo del siglo IV, los cristianos fueron perseguidos en diferentes momentos y muchos sucumbieron en el circo romano. Así que han habido muertos, tribulación, ya los judíos empezaron, los romanos siguieron. Y cuando los romanos dejaron de hacerlo, porque adoptaron en la religión cristiana, irónicamente, entonces en la Edad Media surgió un nuevo instrumento satánico para cumplir esta misión. Y se llamaba el Santo Oficio de la Inquisición, que de santo lo único que tenía era el nombre. El Santo Oficio de la Inquisición silenció las conciencias en la Edad Media y solamente se extinguió cuando los libertadores de América erradicaron a los españoles de tierras latinas. Solo entonces la Inquisición cesó. Y aquí en Cartagena ustedes tienen una sede donde estaba la sede de la Inquisición. En Perú tenemos uno ahí en el pleno centro de Lima, al ladito del Congreso, y está abierto al público. Lo han moderado bastante para ocultar los crímenes, pero todavía se puede visualizar lo que era. Es el único museo de la Inquisición abierto en el mundo. Y eso porque el gobierno de izquierda de un militar en los años 70, 1970, ordenó que se abriera y se mantenga como museo abierto. Ustedes no quieran ver lo que se ve ahí. Así que a través de la Inquisición, en Europa, en Latinoamérica, muchos cristianos sucumbieron. Muchos. Persecución ha habido. Y pronto habrá otra. Una gran tribulación cual nunca hubo. Va a haber. Así que esto solamente nos dice que es una señal que nos recuerda que estamos viviendo los postreros días, el fin del siglo. Y entonces, verso 11 vuelve a la misma situación de la que ya hemos recalcado una y otra vez. ¿Qué dice? ¿Cuántos falsos profetas se levantarán? ¿Pocos? Muchos. Bueno, anoten en la lista, pues. Víctor Jutef es un falso profeta. Ese es uno de los que está ahí. Cristo lo dijo. Lo tienen aquí a sus seguidores. Que ellos sean engañados es problema de ellos. Pero ustedes no se dejen engañar. Sigan la palabra de Jesús. Anoche llegamos a una conclusión muy interesante. Mientras que Jesús ordena a sus discípulos que si no lo reciben, si no quieren oír su mensaje, ¿qué deben hacer? Irse, salir, váyanse. ¿Qué ordenaba ese pseudo profeta llamado usted? Quédense. Y si lo votan, vuelvan otra vez. No se vayan, quédense. Esa es la ironía. Leemos la Biblia, pero no lo quieren entender. Esa es la ironía. Y acá dice que habrá muchos falsos profetas. Y la maldad se habrá multiplicado. Bueno, si la maldad se ha multiplicado, imagínense hoy cuánta maldad hay. En fin. Y termina esta parte diciendo que el evangelio del reino será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Fíjense ustedes que dice, será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. O sea que el fin no va a venir hasta que el evangelio sea predicado. De ahí que nosotros tenemos como misión ir a ser discípulos, anunciar el evangelio a todo el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy día, gracias a las redes sociales, es más fácil predicar el evangelio, porque uno no tiene que movilizarse a otro lado.
hay gente que está siendo evangelizada. Les digo, hermanos, ustedes, cuando Elena White dice que habrán sorpresas en el cielo, yo ya me imagino esas sorpresas. Tengo más o menos una idea. Eh, Les comento, un día estuve en Estambul, que es la capital de Turquía. Iba a predicar en la iglesia que tenemos allí y participé de la escuela sabática. Y había una dama que hacía preguntas de la lección para aquí, para allá, pero era, no, como dicen aquí, cansona con sus preguntas, pero estaba ahí. Quería saber lo mínimo y la vi interesada. Y entonces traté de ayudar al maestro respondiendo sus inquietudes. Así que ayudamos un poquito a resolver algunos problemas. Luego de predicar, invitaron a que los que quieran quedarse a almorzar en la iglesia, porque ellos siempre hacen comida los sábados para las visitas, que se queden. Es una costumbre muy europea, muy americana, en todo lado lo hacen. Eh, Era normal. Así que a la hora de almorzar, en unas mesas allí, me senté al lado de esa hermanita, porque me picó la curiosidad saber quién era ella. Y me siento y le digo, disculpe, le digo, usted es egipcia. Me parecía por la fisonomía, ¿no? Me dice, no, 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 yo soy iraní. Oh, sí, me dice, y le digo, ¿y usted cómo conoció el Evangelio? Dice, yo no soy adventista, pero desde que encontré a la iglesia adventista, yo siempre vengo. Porque mi abuelo nos crió desde niños, nos crió con el mensaje de un Mesías venidero. Nos crió de mirar las señales de su venida y de la observancia del sábado. Y en mi familia, la tribu, pues son tribales, en mi tribu, pues todos compartimos eso que mi abuelo nos enseñó, o sea, lo repetimos. Y como yo soy una mujer de negocios, vengo a llevar mercadería de aquí para negociar allá, aprovecho en venir y aprender aquí el mensaje de salvación. Y entonces cuando yo llego, yo les enseño. Y yo me quedé con la boca abierta. Wow, una mujer que no es adventista, viniendo a aprender para llevar el mensaje a su familia, a su tribu. Oramos con ella, pero me quedé sorprendido. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos que ir hasta allá, ¿no? Aquí nomás, al corregimiento de al lado, a la vereda más allácito, que vive nuestra familia, vamos y le compartimos el evangelio? Pero no, ¿para qué? Se van a burlar de nosotros. Habrán sorpresas en el cielo. Habrán muchas sorpresas. Sembremos el evangelio que a su tiempo Dios enviará la cosecha. A nosotros nos toca solamente sembrar. Y ahí termina. Todas estas son señales que Jesús les dio para decirle que estamos viviendo los tiempos, ¿no?, del fin del siglo, tiempos postreros. Por eso que cada vez que vemos un terremoto, sí, nos recuerda que el Señor nos ha dicho que eso es parte del tiempo de los últimos, del fin del siglo. Habrán terremotos, habrán pestes, habrán hambres, habrán guerras, ¿no? Me recuerda eso. Pero entonces Jesús va al verso 15 a contestar, entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué le dice en el verso 15? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días,
Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. Cuando ustedes vean tropas paganas rodeando el lugar santo, huyan. Y los discípulos del Señor estuvieron alertas. Y efectivamente, habían movimientos rebeldes en Jerusalén. Ustedes saben que en Jerusalén, en el norte de Israel, en la zona de Galilea, había un grupo revolucionario, así como los que existen por acá, que se llamaban los celotes. Los celotes eran gente muy aguerrida, ¿no? Querían la liberación del pueblo, del yugo romano. Y Pedro, ¿no? Era muy afín a esos celotes. Por eso que Pedro andaba armado, andaba con su cuchillo, su machete, ¿sí? ¿No? Que un día lo usó para defender al Señor. Bueno, esas rebeliones causaron de que los romanos sitiaran Jerusalén. Y cuando los romanos sitiaron Jerusalén, los discípulos se acordaron de lo que Jesús le había dicho. Cuando vean la abominación rodeando el lugar santo, huyan. Y los que estaban en el campo y los que vieron de la azotea que venían, salieron como pudieron, huyeron, se fueron, pero quedaron un grupo de creyentes dentro de la ciudad que no les dio tiempo a huir. Los romanos estuvieron allí sitiando la ciudad por unas semanas, pero de pronto ellos decidieron retirarse. Y los judíos pensaron que los romanos se cansaron de sitiar la ciudad porque se fueron, pero lo que no sabían era que volverían, solamente habían ido a traer más armas para poder demoler todo lo que tenían que demoler. Es decir, habían venido a reconocer el terreno y ahora sí sabían a lo que se enfrentaban e iban por lo que necesitaban. Y cuando ellos se retiraron, inmediatamente que se retiraron, todos los creyentes en el mensaje de Jesús aprovecharon en oír. Y ni uno que escuchó las advertencias de Jesús murió. Elena White hace un recuento de eso, ustedes lo pueden leer en El Conflicto de los Siglos, en la introducción del Conflicto de los Siglos. Ella hace un recuento de cómo fue la destrucción de Jerusalén. Pero lo interesante que ella comenta es que ni uno de los que atendió el mensaje de Jesús murió, porque estaban advertidos. Imagínense nosotros. Si nosotros hemos sido advertidos por Jesús con las señales, ni uno de los que escuche este mensaje de Jesús en Mateo 24 se perderá si obedece lo que el Señor Jesús le dice. Nada más. Así que aquí hay dos cosas que quiero indicar. ¿Cuándo fue la destrucción de Jerusalén? En el año 70. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay algunos hermanitos por allí que dicen que cuando Cristo resucitó en el año 31, cuando Cristo resucitó, entonces los discípulos cambiaron la observancia del sábado al domingo. Y entonces guardan el domingo porque Cristo resucitó el domingo y el Señor le autorizó, pues. Si eso fuese cierto, la pregunta que tenemos que hacernos es, Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos en el verso 20? Orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque hace frío, nieve, ni en sábado. ¿Por qué ni en sábado? Porque el sábado estaría vigente. Aún en el año 70, el sábado estaría vigente. De otra manera, no lo diría. Pero hay otro tema más, que está en el verso 19. Hay las que estén encinta o críen en aquellos días. Hay muchas mujeres, parejas, que dicen, no, pues el Señor viene, entonces ¿para qué vamos a tener hijos? Yo quiero decirle que esta amonestación aquí es para los días en que se destruyó Jerusalén.
Ese es el concepto. Nosotros necesitamos tomar en cuenta de que sea que tengamos hijos o no tengamos hijos, el Señor obra y obrará con su pueblo de una manera justa y correcta. El Señor sabe quién de nosotros no tendrá las fuerzas suficientes para enfrentar la crisis venidera. ¿Y qué va a hacer el Señor? Antes que se desaten los vientos de la crisis venidera, el Señor nos llevará al descanso. Así que el descanso es eso, una bendición que el Señor nos da después de haber laborado para mitigar la tribulación venidera. Así que si usted es fiel y el Señor sabe que usted, por las fuerzas que tiene, la condición que tiene, no va a prevalecer, el Señor lo llevará al descanso. Tranquilo, porque resucitaremos. Lo más importante es que resucitaremos con el Señor. Pero si el Señor te deja vivo para enfrentar la tribulación, es porque sabe que tú puedes soportar. Y te usará a ti como instrumento. Y entonces cumplamos con nuestra labor. Prediquemos el Evangelio. Luego de hablar de la destrucción de Jerusalén, ya encontramos la respuesta a la pregunta primera. ¿Qué sigue? La segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ahora, ustedes en el verso 36, voy a saltar un ratito al verso 36, donde dice: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces algunos dicen, o sea que nadie sabe, solo el Padre, o sea que Jesús no sabe. Lo que Jesús va a hacer ahora no solamente es señalarnos la señal de su venida, sino que también nos va a indicar todos los pasos que preceden a su venida. Y lo hace con tal exactitud que solamente lo puede hacer alguien que sabe cada cosa. Pues algunos dicen, no, que Jesús no sabe. Claro que sabe. ¿Cómo empieza a describir la señal de su venida? Fíjense ustedes, lo que él va a hacer es, primero, porque no dio fechas, va a decir, miren, van a suceder estos eventos, póngale cuidado. Primero esto, luego esto, y cuando pase esto, ahí está la señal. Quiere decir que esas señales previas no son las señales de su venida, son las señales que preceden a la señal de su venida. ¿Está claro? Vamos a leerlo. Vamos a encontrar señales que preceden a la señal de su venida. Entonces, ¿cuáles son esas señales que preceden a la señal de su venida? En el verso 21, empieza hablando de que habrá una tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es una gran tribulación cual nunca ha habido ni habrá. Esa es la misma tribulación a la que se refiere Daniel capítulo 12, versos 1 y 2. ¿No? Que después de esto habrá una gran tribulación y Miguel se levantará y entonces liberará a su pueblo. Uno para vida eterna, otro para confusión. Bueno, es la misma tribulación cual nunca ha habido ni nunca habrá. Es decir, cualquier tribulación va a quedar corta. La que viene es algo especial. Pero también se nos ha dicho, el verso 22, que será breve, será acortado. Porque si no se acortase, pues nadie se salvaría. Entonces el Señor sabe nuestras fuerzas y sabe que no vamos a resistir por mucho tiempo, así que será algo breve, pero será. Y el verso 22 dice eso, serán acortados. Y entonces del verso 23 en adelante, hasta el 27, él dice que vendrán falsos cristos. Otra vez viene el tema de los falsos cristos, pero esta vez dice que el falso Cristo vendrá aquí y le dirán, está allá, está aquí en el aposento. Dice, ¿van a ir? No. Hermanos, Jesús está diciendo, van a venir falsos cristos, pero esto de aquí se refiere a la personificación que Satanás hará de Cristo.
Y entonces cuando alguien diga que en aquel otro pueblo está Jesús, ha venido a hacer milagros y está ahí, entonces todos van a ir en caravana. ¿Y qué van a hacer los adventistas? También se suben. Jesús dijo en el verso 27 que así como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo. Será algo visible. No necesitamos ir a ningún lado. Lo veremos donde estemos. Además, cuando Cristo venga, habrá algo que es interesante. Pablo lo dice. Primero resucitarán los muertos en Cristo y luego nosotros los que vivimos iremos con ellos para recibir al Señor en el aire. Ni siquiera hay que ir al pueblo, no, en el aire. Así que el Señor nos advierte porque con los medios sociales, ahora las redes es un medio que van a confundir a muchos. Todo ojo lo verá, pero tú puedes verlo a través del internet, tú puedes verlo a través de WhatsApp, tú lo puedes ver a través de lo que sea. No. Jesús dijo que como el relámpago se muestra de un extremo al otro, así será. ¿Y sabe por qué? Hermanito, si alguien le dice, mira, vía satélite están ahí, allá está, aquí, allá, la señal de Jesús no está en un aparato, no está en un lugar. Lean la Biblia y ubíquense dónde está, porque a muchos engañarán. Y nosotros queremos que estemos preparados para ese engaño. En el verso 29, Jesús nos habla entonces que habrá una gran tribulación cual nunca hubo y estará acompañada de falsos cristos. Y la tribulación justamente viene por eso, porque Satanás se hará pasar por Cristo y incitará a la pena de muerte para aquellos que no lo acepten. Y está el problema de la marca de la bestia y todas esas cosas. Pero entonces dice el verso 29, inmediatamente después. ¿Qué significa inmediatamente después? Ahí seguido, pegadito, la tribulación y seguidito, porque dice inmediatamente después de la tribulación, esa que nunca ha habido ni nunca habrá, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Es decir, habrá conmoción, conmoción celestial. Es la misma conmoción a la que se refiere a Apocalipsis. Si ustedes miran Apocalipsis capítulo 6, los versos 12 y 13, van a encontrar lo mismo. Apocalipsis 6 se refiere al cuando se abre el sexto sello. Y habla que habrá conmoción en el sol, la luna y las estrellas. Y entonces un gran terremoto que la gente dirá, caed sobre nosotros las rocas para que nos oculten de aquel que viene, ¿no? En el trono de Dios, no quieren ver la segunda venida. Es decir, esa conmoción, según Apocalipsis 6, 12 y 13, es justamente momentos antes de la venida de Cristo. Y aquí en Mateo dice que habrá una conmoción después de esa tribulación en el cielo, la luna y las estrellas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando hay esa conmoción, entonces, ¿qué cosa? Recién aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde? ¿En su laptop? ¿En su tablet? ¿En su celular? ¿Dónde? En el cielo. Es importante que nosotros hagamos una conexión de con esta conmoción celestial con Apocalipsis 6, 12 y 13, porque es justamente el momento que precede la segunda venida. En Apocalipsis 6 es lo que precede a la segunda venida. Y en Mateo 24, 29 y 30 es lo que precede a la señal de la segunda venida. Es exactamente lo mismo. Y entonces la pregunta es, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde aparece la señal? En el cielo. ¿Y cuál es la señal? Tenemos que leer lo que sigue porque dice, aparecerá la señal. ¿Y cuál es la señal?
Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ah, están hablando de los de la tierra. Eso se lamentarán. Sí, pero ¿y la señal? ¿Dónde está la señal? En el cielo. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Dónde viene Jesús? ¿En dónde viene Jesús? ¿Cuál es el vehículo que trae a Jesús? La nube. La nube. Viene sobre las nubes. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? En el cielo. ¿Qué? Una nube. Eso es lo que está diciendo. La nube. Algunas personas que leen mal la Biblia y leen mal a Elena White no entienden. Porque algunos me dicen, ¿de dónde saca Elena White en el conflicto de los siglos que cuando en el conflicto final la marca de la bestia está tribulando al pueblo de Dios, entonces los perseguidos, angustiados, oirán la voz de Dios que les anuncia el día de su venida, ¿no? Día y hora de su venida. Nadie escucha, parece que son truenos, relámpagos, pero ella dice que los santos del Señor en ese momento escuchan la hora y día de su venida y ven una nube del tamaño de un puño. Ven. Y esa nube cada día se va agrandando hasta hacerse enorme. Y es Cristo que viene a recoger. Elena White lo dice, pero hay una cosa curiosa. Ella no analiza Mateo 24. No lo analiza, pero lo dice. Yo digo, esa mujer, ¿cómo supo? Porque el mismo espíritu que inspiró la Biblia le estaba ayudando a ella a dar a conocer el evento final. Por eso que me da mucha tristeza aquellas personas que no leen a Elena White o rechazan sus enseñanzas pensando que es contraria a la escritura. Le digo, tienen que leer de nuevo. ¿Ustedes se han dado cuenta de algo? Todas estas noches, ¿qué estamos haciendo aquí? Leyendo la Biblia. Si menciono a Elena White es para ayudarles a que ustedes vayan, miren lo que ella misma dice. Pero en realidad necesitamos leer la Biblia a la luz de Elena White. La Biblia se entiende. Si nosotros leemos la Biblia cuidadosamente, tenemos. Luego podemos ir y leer qué dice Elena White y vamos a encontrar que ella coincide en todos los elementos. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente dice, ustedes adventistas dicen que son el libro, perdón, el pueblo del libro, pero lo único que citan son los libros de Elena White, no el libro de la Biblia. Digo, bueno, necesitamos ser más expositores de la Biblia entonces. ¿Cuál es la señal? La nube. ¿Cuándo ven la señal? ¿En qué momento ven la señal? El verso 30 dice entonces. ¿Entonces de qué? Es cuando los cielos son conmocionados. La gran tribulación, cual nunca hubo, ya está en proceso. Los cielos son conmocionados y recién ven la señal. La gracia del Señor acaba cuando empieza la gran tribulación. Es decir, con la gran tribulación, cual nunca hubo ni nunca habrá, la gracia del Señor se cerró. Aquellos que son puros serán purificados, de los que son impíos serán pues mantenidos impuros. Ya, se acabó. Y si usted es de aquellos que piensa que va a ver las señales de la venida del Señor para recién arrodillarse y confesar sus pecados, es demasiado tarde, porque ya no hay gracia, ya no hay perdón. Cuando empiece la tribulación cual nunca hubo ni nunca habrá, el tiempo de gracia habrá llegado a su fin. Y después de ello, viene la conmoción de los cielos y recién aparece la señal. ¡Ahí viene!
Sí, ahí viene. ¿Y qué puedo hacer? ¿Hay solución para mí? Claro, la solución es hoy. El tiempo de vivir un compañerismo con el Señor es hoy. El tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios es hoy. El tiempo de dedicarle nuestra vida al Señor es hoy. Tiempo de consagración, de arrepentimiento, de lo que queramos, es hoy. No es mañana. No es cuando ustedes esperen. Si usted conoce a algún hermano que piensa así, que cuando veamos las señales y cuando veamos aquello y lo otro, recién ahí me arrepiento, dígale, lee de nuevo la Biblia, si no es. Jesús lo ha dejado bien claro, va a ser demasiado tarde. Así que necesitamos entender esto. El Señor Jesús viene. Él lo ha hecho todo a su tiempo. Su primera venida, a tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Cuando se cumplió las 70 semanas de Daniel 9:25 al 27, en la última semana, a la mitad de la semana, debía morir el Mesías. Y a esa mitad murió Jesús. Cuando el reloj de Dios marque el tiempo de su segunda venida, Él va a venir. Jesús nos ha dejado las señales que anuncian el tiempo del fin y nos ha dejado claramente las señales que preceden a la señal del fin. Haríamos bien, no solamente en estar atentos, sino en consagrar nuestras vidas hoy en tiempo de paz, para que el Señor nos ayude a fin de preparar nuestro carácter de modo que podamos ser dignos de estar cuando Él venga. Mis hermanos, el mundo y sus placeres son muy fáciles de seguir. Nosotros cantamos ese himno, dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, ¿no? Pero eso es solamente de labios para afuera. Y en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿es cierto eso? No sé. Pero los invito para que ustedes reflexionen sobre eso. Pónganse a cuenta con eso.